Picture the girl through a looking glass and see her as a carbon atom. See her eyes and stare back at them. See that girl. Bien, seguimos compartiendo más actualidad y mañana martes el doctor Juan Antonio Portesi, quien también en su carrera política ha sido ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto allá por los principios de la década del 80, cuando el gobernador de la provincia era el doctor Alejandro Armendariz. Bueno, mañana va a estar presentando un libro de su autoría y de eso hablaba esta mañana con Mercedes Noticias. Bueno, este libro tiene que ver con la historia de aquellos años, lo que significó la recuperación democrática en la Argentina. Refleja, a mi juicio, el espíritu de época, muy distinto al que vivimos ahora, un espíritu de concordia, de entusiasmo, de proyectos en común. Relato la relación con las distintas oposiciones, especialmente con la mayoritaria, mi gestión, por supuesto, al frente del Ministerio de Gobierno, pero he tenido la enorme suerte que un grupo de personas que yo digo eran de primera línea en aquel momento, la vicegobernadora, 4 exministros, el ex juez de la Corte, el doctor San Martín, nuestro convecino, 2 ex senadores provinciales, entre ellos el presidente del bloque, el presidente de la Cámara de Diputados en esos 4 años y un periodista parlamentario hayan accedido a colaborar. Entonces hay una cantidad de información. La mayoría desde ya tiene que ver con mi gestión, desde ya se resalta la figura de Alejandro Armendariz, que fue un tipo excepcional, aparte de un gran amigo. Se relata lo que fue aquel triunfo de Alfonsín y del... Precisamente eso le quería consultar. Usted fue parte de la gestión del radicalismo de aquella época y esto lo refleja a partir de como si fuese autobiográfico o más relacionado con los datos duros o los sucesos que fueron aconteciendo a nivel político en el año del 83. Los datos duros, por ejemplo, un editorial de uno de los diarios que titula Los fracasos de Portesi. Ah, directamente. Directamente. Otro que me declaran persona no grata cuando me peleo con el presidente de la Sociedad Rural de Trenquelauquen. Y otros... ¿Hablando de cuáles fueron las causas por las cuales después derivan en estas opiniones? Por supuesto. Y cito la fuente. Y otros donde se ponen de resalto, con términos elogiosos, lo que había sido la gestión, en aspectos políticos y que tenían que ver... ¿En menor o mayor medida? Yo diría, bueno, ya esto que parece un autoelogio, pero en mayor medida. Tuve una relación muy interesante. Vos sabés que yo no tuve prensa. Disolví la oficina de prensa del ministerio, me manejé con la de Gobernación. No tuve fotógrafo, me manejé con el fotógrafo de Gobernación. Esto lo relato. Pero tuve una excelente relación con el periodismo. Excelente. Yo iba a la sala de prensa y charlábamos de lo que quisieran, cuando quisieran. Teníamos comidas a las que ellos me invitaban o los invitaba yo. Y además tuve muy buena relación con los intendentes, especialmente con los opositores, que me traían menos dolores de cabeza que los propios. Y te digo que 2 días antes de dejar el ministerio, el último distrito de la provincia que me faltaba visitar era un distrito justicialista, Ranchos. El intendente Veramendi me lo echó en cara. Dice, usted se va y no ha visitado mi distrito. Pero ¿cómo no? Si yo estuve con vos charlando tal cosa. No, pero dice, eso fue cuando usted nos convocó a los intendentes de la zona en otro municipio. Entonces fui y te digo, 2 días antes de irme recibo un diploma destacando mi capacidad de diálogo, mi comprensión. Es decir, un elogio hecho desde el justicialismo hacia la gestión. Y esto fue, te diría, casi una constante durante los años de ministerio. Fui duro, no toleré una cantidad de cosas, no hubo en aquel tiempo corte de rutas, no hubo usurpaciones de propiedades públicas, fuimos muy severos, pero no hubo tampoco patotas en Mar del Plata, hicimos una cantidad de cosas que tienen que ver con una realidad que queríamos modificar. En alguna medida lo conseguimos, en otra no. Doctor Portesi, después de 30 años decidió escribir el libro. ¿Qué lo llevó a hacer este libro y a pedir también colaboración de gente influyente en ese momento? 2 cosas. Primero, tengo tanto escrito, tanto. Inclusive he dado charlas, conferencias, clases en universidades del país, del exterior. He sido director de una revista, Los Cuadernos del AMBA, el área metropolitana. He sido director de un periódico, Conducta y Doctrina, un periódico partidario.
he participado de las Cumbres de la Tierra, la previa de Río 92 y de Johannesburgo 2002, y permanentemente en congresos, reuniones, especialmente de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, escrito. Entonces dije, tengo tanto disperso, por un lado, que tengo que tratar de juntarlo. Al final no fue así, el libro termina siendo bastante original. Pero además, y lo digo en el libro, a mi juicio hay un agujero negro en la historia política del país. No se recuerda como se debiera recordar la gobernación Armendáriz. Fue una gobernación distinta, donde se hacían las cosas en forma muy diferente de las que se hacen hoy y de las que se hicieron desde el 87 en adelante en la provincia de Buenos Aires con los gobiernos justicialistas. Entonces dije, me parece que es justo y que es honesto recordarlo a Titán Armendáriz y a Raúl Alfonsín, que fue el que permitió este gran surgimiento de la Unión Cívica Radical en 1983. Más detalles sobre el libro va a ser mañana 11 de junio en la presentación oficial. Mañana 11 de junio he elegido hacerlo en mi pueblo y en el ámbito donde alguna vez formé parte, que es el Consejo Deliberante. Sus autoridades se mostraron totalmente dispuestas y agradezco en este sentido al señor presidente del Consejo, como asimismo al señor intendente municipal que invita a la presentación del libro junto al Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical. Es decir, está convocando la institución, el Consejo, el intendente, con el partido. Y esto a mí me llena de satisfacción y va a seguir, te digo, institucionalmente la cosa porque el jueves próximo el libro se presenta en La Plata, en la legislatura, y la invitación surge del presidente de la Cámara de Diputados, que es justicialista, y del presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical. Y el lunes próximo, dentro de una semana, en el Senado de la Nación, en el Salón Ilia, porque yo tengo una gran veneración y lo cito en el libro, lo presenta el senador Ernesto Sanz. Es decir, que he tratado de moverme en el ámbito institucional, porque es un libro de historia, no es un panfleto. Yo les decía a los amigos justicialistas de Mercedes, no hay ningún golpe bajo, hay críticas, por supuesto que hay críticas, pero no hay golpes bajos. Esto está escrito con la mayor honestidad posible, en base a mis recuerdos y en base a una cantidad de información que se recolectó por mi secretaría privada y me hicieron, eso sí fue sorpresa total, cuando me iba del ministerio me entregaron 11 volúmenes con los recortes de prensa en lo más trascendente de aquella época. Es decir, que tengo una fundamentación bibliográfica basada en la prensa de aquel tiempo muy sólida y está a disposición de quien quiera verla, por supuesto. Por último, entonces, va a ser el único orador este martes, 11 de junio, 19 horas, Consejo Deliberante. Justamente yo no voy a ser orador, yo simplemente voy a agradecer. No, el acto está previsto que se haga de la siguiente manera. Chelén, que ha sido un puntal y es un puntal en la difusión del libro y la lectura en la cultura mercedina, Marcela Bianco va a hacer la presentación. A continuación va a hablar el presidente del Comité de Distrito, Oscar Albini. Después creo que el presidente del Consejo Deliberante dirá unas palabras. A continuación, quien fue vicegobernadora en aquella oportunidad, la arquitecta Elba Rulé. El intendente me dijo que él también iba a decir unas palabras y luego yo voy a agradecer y voy a donar algunos libros para las bibliotecas locales, los museos locales y también algunas personas en reconocimiento a lo que hicieron en aquella época.